Estoy muy emocionado que estés viendo este primer video de nuestra primer campaña de madurez espiritual. El tema central de esta campaña es amando a tu prójimo. Y bueno, para forma de introducción, quiero explicarte de dónde nace el título de esta campaña. Y en la época de Jesús hubo un fariseo que le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? No sé, algunos teólogos dicen que esta pregunta fue con el objetivo de retar a Jesús, pero yo estoy muy contento que le haya hecho esta pregunta porque Jesús da dos respuestas que resumen la Biblia y lo hace de una manera muy sencilla. Y yo soy una persona que me gustan las cosas sencillas porque me confundo muy fácilmente. Y déjame leerte, te estoy hablando del texto de Mateo 22, versículos 36 al 40, y le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces Jesús contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y para centrarme en el segundo, porque el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios. Y en alguna otra ocasión vamos a estar estudiando acerca de este mandamiento. Pero en esta ocasión me quiero centrar en la segunda respuesta que Jesús da. Ama a tu prójimo. En pocas palabras, pudiéramos resumir no solamente la Biblia, sino la razón por la cual venimos a este mundo en la palabra amar. Tenemos que aprender a amar. Nos podemos dar cuenta que el amar no es algo que surja naturalmente, es algo que tenemos que aprender. Y si como niños en nuestra familia de hogar no hubo quien nos enseñara a amar de una manera desinteresada, entonces nos volvemos individuos egoístas que solamente pensamos en recibir y no en dar. El objetivo de esta campaña, de este video, es que comencemos a aprender a amar. Y dijo Jesús, ama a tu prójimo. En otra ocasión, como te menciono, estudiaremos cómo amar a Dios. Pero amar a nuestro prójimo en una forma práctica, en esta ocasión la vamos a ver traducida en la palabra misericordia. Misericordia es una de las formas en las que debo de amar. Y la Biblia nos habla mucho acerca de la misericordia y nos explica que Jesús y Dios, los dos reflejan misericordia. Es una de las características de Dios, la misericordia. Y entonces en Éxodo 34, versículo 6, Dios mismo en el Antiguo Testamento nos dice que Él, el Señor, dice, el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Podemos ver que la misericordia es un atributo de Dios, es un atributo, es una característica de su personalidad, no solamente de Dios, sino de Jesucristo. Y entonces si nosotros nos hacemos llamar cristianos, es porque nos queremos parecer a Cristo. Y entonces vale la pena el aprender a amar a nuestro prójimo a través de la misericordia. Otra forma en la que podemos expresar misericordia o definir misericordia es amor en acción. Y me gustaría que lo apuntaras ahí en tus notas, amor en acción. Es una forma práctica de ver la misericordia. Otra de las definiciones es abstenerse del daño o castigo. O sea, a pesar de que una persona merece ser castigada, o por haber hecho un daño merece un daño a cambio, si queremos ser justos, entonces la misericordia es el abstenerse de dar el pago a alguien que se lo merece, o sea, que se merece el castigo. Esto significa una bondad inesperada. Entonces, la misericordia es algo práctico, es algo que se debe de ver reflejado en nuestra forma de ser. Y como te comento, hay personas que somos más egoístas que otras y mucho depende del trasfondo familiar, el trasfondo cultural, en nuestra personalidad. Pero la Biblia nos dice que Dios nos llama
y no importa si somos judíos, gentiles, si somos hombres o somos mujeres, ahora nos dice que somos del reino de Dios y tenemos que aprender el nuevo sistema de valores del reino de Dios, y uno de los valores es amar a tu prójimo a través de la misericordia. En el Salmo 145, verso 8 de la Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Nuevamente vemos cómo Dios, una de sus características es que es misericordioso. Pero me gustaría ahora esto aterrizarlo en nosotros. Y estas próximas 5 semanas vamos a estar estudiando 5 características de la misericordia. Es algo así como un diamante que tiene facetas, que tiene fases, que tiene caras. Es lo mismo, es amar a mi prójimo, es la misericordia, pero vamos a estarlo viendo en 5 diferentes expresiones. Y ahí en tus notas lo puedes ver. La primera característica es perdono a los que han caído. Allí puedes llenar los espacios en blanco. Perdono a los que han caído. Y el día de hoy te voy a dar un resumen rápido de lo que vamos a estar invirtiendo tiempo en cada una de estas características las próximas 5 semanas. Y entonces el perdonar a los que han caído es el perdonar a aquellos que me han ofendido, aquellos que me han tratado injustamente, aquellos que han cometido un error. Puede ser que me hayan ofendido a mí o hayan ofendido a alguien más. La Biblia me explica que si yo perdono a esas personas, a pesar de que no se lo merecen, eso es misericordia. Y entonces estoy resumiendo parte de la Biblia. Amar a Dios es una de las características, pero amar a mi prójimo se empieza a convertir en un desafío, porque no todos son tan amables, tan amorosos, tan fáciles de tratar como yo, ¿verdad? Todos pensamos que yo soy bien fácil de amar, los demás son los que cómo cuesta trabajo. Bueno, es por eso que vamos a invertir 5 semanas estudiando cómo podemos amar a nuestro prójimo de una manera práctica. Entonces, estamos viendo que la primera característica es perdonar a los que han caído. Y en Colosenses 3:13, en la versión Dios habla hoy, dice: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y aquí está una de las claves acerca del perdón. Está diciendo ahí la Biblia: así como Dios nos perdonó. Y como te menciono, la próxima semana vamos a entrar más en profundo en este punto, pero esta es una clave rápida que te doy el día de hoy. Así como Dios me perdona a mí, yo tengo que perdonar a mi prójimo. Vamos a ver ahora en Santiago. En Santiago menciona el mismo concepto, capítulo 2, verso 13. En la Biblia de las Américas dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios nos muestra en el Antiguo Testamento ojo por ojo, diente por diente. Y un concepto erróneo es que algunas personas interpretan ese texto, ojo por ojo, diente por diente, como venganza. Pero Dios no está hablando de venganza, está hablando acerca de justicia. Cuando alguien por ejemplo, te robó una oveja, tenían que restituirte, reponerte una oveja. Y no podía la persona abusar diciendo: no, pues nada más te voy a reponer en lugar de una oveja, lo único que tengo es un chivito y ahí te ve el chivito. No, tenía que ser lo que te robó, te lo tenía que recuperar. Por otro lado, el ofendido no podía decir: ay, es que esta es mi oveja preferida y valía el valor de 2 ovejas para mí es como si me hubieras robado 2. No, tenía que restituirte o recuperarte nada más una oveja porque era la que te había robado. Entonces está hablando de justicia, no de venganza. Pero algo más profundo, más allá, es amar a mi prójimo al punto de que no estoy buscando justicia, sino que soy capaz de perdonarle y que a pesar de que esa persona legalmente me debe, yo suelto y lo perdono.
Es profundo, como te digo, perdonar a los que han caído y esto vamos a profundizar la semana que viene, pero la segunda característica de la misericordia que vamos a estar estudiando en estas próximas 5 semanas es ayudo a los que están heridos. Ayudo a los que están heridos. Y este va a ser uno de los proyectos más que van a transformar tu vida porque yo los voy a desafiar como grupo a que no se quede esto nada más como conceptos, como más información en tu mente, sino vamos a hacer un proyecto como grupo. Cada uno de ustedes, cada grupo se va a poner de acuerdo para, en una lluvia de ideas, el ver qué proyecto es el más viable, el que pueden hacer ustedes para impactar ya sea a un vecino o a la comunidad en la que viven y pueden hacer un proyecto ya sea pintar la casa del vecino que saben que pues no tiene recursos o tal vez físicamente no tiene salud como para salir y pintar su casa. O en la comunidad pueden salir a limpiar la calle de su alrededor o la playa o pueden ir a hacerse voluntarios en la escuela de alguno de los hijos de ustedes. El objetivo es el hacer algo que refleje la misericordia de la cual estamos estudiando, que no se quede solamente en papel y en pluma, sino que la llevemos a la práctica. Entonces, este es la segunda característica y allí en tu librito vienen en la parte de atrás vienen más ideas de proyectos que tú puedes escoger y también puedes modificar o se te puede ocurrir alguno que no viene allí y lo puedes llevar a cabo. Pero déjame leerte la cita bíblica que se encuentra en Santiago 2, capítulo 13, y dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Wow, es por eso que vamos a hacer este proyecto, porque necesitamos el llevar a la práctica lo que hemos creído en el corazón. Entonces, no es suficiente el decirle a la gente Dios les bendiga, Dios te ama, sino es necesario el reflejarlo a través de nuestras acciones. Es por eso que vamos a hacer este proyecto. Puede ser más de un proyecto, así que dependiendo de tu grupo, de sus posibilidades, les invito a que se dejen dirigir por el Espíritu Santo y oren qué proyecto es el que quieren hacer. Otro texto bíblico está en Proverbios 3, versículo 27. Y dice, si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. Entonces, en este texto podemos ver que pues muchos de nosotros en ocasiones no por nuestra comodidad o por no dejar o por no tener ganas, podemos hacer o ayudar a alguien y no lo hacemos porque simplemente no queremos. Y dice la Biblia que no te niegues a hacer el bien cuando tienes con qué hacerlo, no te niegues a ayudar a alguien cuando puedes hacerlo. De eso va a depender el proyecto que vamos a hacer. Y la misericordia entonces no es teoría ni filosofía, la misericordia es práctica, la misericordia no es algo de lo que solamente hablas, es algo que haces. La misericordia se ensucia las manos. Qué forma tan práctica de decirlo, ¿verdad? Así que, como lo mencionaba al principio, es amor en acción. Pero ahora vamos a ver la tercera característica de la que vamos a estar, como te menciono, estudiando durante estas próximas 5 semanas. Y la tercera característica se encuentra ahí en las notas, dice, soy paciente con las personas difíciles. Y puedes llenar ahí el espacio en blanco. Soy paciente con las personas difíciles. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice en la Nueva Versión Internacional, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos.
que cuando lo empezamos a aterrizar, el amar a nuestro prójimo se vuelve un desafío. Pero como todo lo que aprendemos, nos podemos volver expertos. Podemos llevarlo a tal punto de hacerlo tan bien como cualquier destreza física. Hay veces que cuando entramos a un trabajo no lo hacemos muy bien, nos tomamos mucho tiempo, nos cansamos excesivamente, pero conforme van pasando las semanas y lo vamos practicando día tras día tras día, nos vamos volviendo expertos y entonces lo hacemos de una manera más rápida, ya no nos cansamos y hasta podemos enseñar a otros cómo hacerlo. De la misma manera es el amar. El amar es algo que se aprende, entonces si se aprende me puedo volver alguien súper eficiente en amar. Entonces, vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Ahora en Romanos 15:7 dice, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Cuando yo entiendo de dónde viene la gente con respecto a su trasfondo, ya sea su trasfondo cultural, su trasfondo familiar, su trasfondo a veces médico, que hay gente que pues es difícil de amar porque tienen una forma de ser a veces áspera, a veces groseros, a veces impacientes, pero yo entiendo por qué son así o me entero un poco más de su historia como personas. Entonces debe de haber en mí una gracia extra para esa gente. Empiezo a entender mejor el por qué se comportan así. Entonces debo de pedirle a Dios que me ayude a ver más allá de la persona física del momento. Debo de buscar pedirle a Dios que me permita el entender que todas las gentes vienen con dolor en su corazón, con heridas en su alma, que los hacen personas a veces agresivas. Un principio que no es bíblico, pero que es muy cierto, es que cuando tengo heridas en mi corazón, voy a herir a otras personas. Ya sea consciente o inconscientemente, cuando alguien me lastimó, ya sea de niño, que hay veces que son las heridas más profundas, crezco con amargura en mi corazón, busco viendo no quién me la hizo, sino quién me la paga. Entonces, de allí empieza a surgir el tener misericordia con la gente, cuando me doy cuenta que todos hemos sido lastimados en nuestro corazón, a veces sin querer, a veces queriendo. Pero si Jesucristo no ha sanado mi corazón, si yo no he dejado que sane mi corazón, entonces voy a ser una persona enojona, áspera. La cuarta característica, soy bondadoso con mis enemigos. Debo de ser bondadoso con mis enemigos. Y como te vas dando cuenta, se va poniendo esto más interesante. Es así como los escalones, uno va siendo más arriba del otro, y aquí ya llegamos al punto en el cual no solamente debo de amar a aquellos que me aman, a aquellos que me caen bien, sino la Biblia me estira y me dice, ama a tus enemigos. Y vamos a leer el texto, Lucas 6:33 y 35, dice, y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen esto. Amen a sus enemigos, háganles bien, entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Nos damos cuenta cómo dice que Dios es bueno aún con la gente mala. Hay quienes tienen el concepto de que Dios solamente ama a los que se portan bien, pero aquí lo dice muy claro, Dios ama a aquellos también que son malos, aquellos que son que cometen pecado, y creo que ahí entramos en esa categoría todos. Y si no fuera por ese amor en acción de parte de Dios, o sea, por su misericordia, tú y yo no estaríamos viendo este video el día de hoy. La misericordia de Dios es práctica, entonces tenemos que darnos cuenta que Dios es bondadoso aún con sus enemigos. Entonces, si Él es bondadoso con sus enemigos, yo también tengo que parecerme a mi Padre, ser santo porque Dios es santo. Y esto me lleva a la quinta característica que vamos a estar estudiando en estas próximas 5 semanas, y es: yo me preocupo
por los perdidos. Y es Dios quien se preocupa por los perdidos, y entonces yo también debo de preocuparme por los perdidos, por aquellos que no han conocido las buenas noticias, que en otras palabras es el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces no se trata de salir y decirle a la gente, conviértete o te vas a ir al infierno, arrepiéntete porque si no, vas a perecer en el lago de fuego. Indiscutiblemente eso es Biblia, pero Dios nos dice que compartamos las buenas noticias. Y las buenas noticias, el énfasis es decirle a la gente, Dios te ama y te perdona. Y la deuda que tenías con Dios, Él dice que la quiere borrar. Pero necesitas cambiar de actitud, necesitas querer tener una relación con Dios. Énfasis en relación. No estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de tener una amistad con Dios. Y mira cómo lo dice Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misericordia hace todo lo posible para evitar que la gente se vaya al infierno. En otras palabras, el mayor acto de misericordia que puedes hacer es compartir las buenas nuevas de Dios con la gente. Así que rápidamente, este fue el resumen de las 5 semanas que vamos a estar profundizando más en cada uno de estos temas. Pero a manera de conclusión, déjame darte tres razones por las cuales, o 3 motivaciones por las cuales debemos de ser misericordiosos. Y la primera de ellas es que debo de ser misericordioso porque Dios es misericordioso. Y te voy a leer 2 textos bíblicos, Salmo 116:5, que dice, el Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es misericordioso. Y luego Lucas 6:36 dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Nos vamos dando cuenta cómo Dios es misericordioso y nos dice, si yo soy así, yo quiero que mis hijos se parezcan a mí. Otra motivación es, debo ser misericordioso porque yo necesito misericordia todos los días. Yo creo que todos pudiéramos levantar nuestra mano y decir, ciertamente, yo ocupo misericordia todos los días porque todos los días cometo errores, todos los días desobedezco la Biblia, todos los días a veces queriendo, a veces sin querer. Espero que todo el tiempo sea sin querer, porque cuando comenzamos a tener una relación con Cristo, la idea es que hagamos un lado el pecado y ya no lo practiquemos. Pero déjame te doy otros 2 textos bíblicos donde nos menciona esto. Santiago 2:13. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Este texto me da miedo. Este texto en particular me está diciendo que si yo actúo sin misericordia, el día del juicio Dios no va a tener misericordia de mí. Es por eso que es tan importante que invirtamos tiempo en aprender acerca de la misericordia. El otro texto, Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bien claro, ¿verdad? La misericordia es algo así como un puente que si lo quemo el día de mañana que yo quiera pasar por él, ya no va a existir. La misericordia la ocupo yo, y entonces por lo mismo tengo que ofrecerla a los demás, porque así es como dice Dios, que si yo soy misericordioso, Dios será misericordioso conmigo. Y la tercera y última motivación es, debo de ser misericordioso porque el ser misericordioso me va a hacer feliz. Sí. Te garantizo que al final de estas próximas 5 semanas, si tú haces todo lo que vamos a ir estudiando, vas a sentirte más feliz, más cerca de Dios, más satisfecho en tu relación con Dios. Esto la Biblia le llama gozo. Gozo de estarte comportando como Dios, de ser un embajador del reino de los cielos. Y déjame te leo un texto. Proverbios 11:17 dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Así que llegamos al final de esta lección
Y déjame nada más terminar comentándote, vamos a enfocarnos en dos áreas particulares para aterrizar estos principios de la misericordia. Una de ellas ya te la comentaba hace rato, que es el hacer un proyecto de misericordia como grupo y te explicaba escoger un proyecto, pero la otra área es la misericordia a nivel personal. Y en tu libro, tu librito que tienes donde estamos apuntando las respuestas, allí viene un devocional para cada día. Cada día debemos de alimentarnos de Dios, estar en relación con Dios para que su amor fluya en nosotros y entonces la misericordia se alimente de Dios, del amor de Dios. Entonces, allí en tu librito va a venir un texto bíblico que te voy a pedir que lo leas. Mañana vamos a empezar con el día 1 y entonces el objetivo es que leas ese versículo y apuntes dos respuestas a las siguientes preguntas. Y la primera pregunta es ¿qué piensas? Y la segunda es ¿qué vas a hacer? Entonces, durante los próximos 40 días vas a estar leyendo 40 diferentes versículos y vas a estar escribiendo las respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué piensas y qué es lo que vas a hacer? O sea, acción, acción, el entender el principio bíblico y cómo lo voy a poner por obra. Y entonces ese va a ser el proyecto personal de la misericordia durante estos 40 días. Quiero terminar dejándote con el tiempo de plática. Te recuerdo dos reglas que tenemos muy importantes. La primera de ellas es todo lo que se dice en este grupo aquí se queda. No podemos, no estamos autorizados para que cosas que se han dicho en este grupo, cosas íntimas, cosas personales, las estemos platicando con gente que no es parte del grupo. Y la siguiente regla es que tenemos que tomar el tiempo para participar pensando en dejarle tiempo a los demás. Todos les pido que participen en la plática y hasta que todos hayan participado una vez es que pueden opinar dos veces a alguna de las personas que así lo deseen. Entonces, hasta que después de que todos hablaron una vez, entonces ya puede alguien hablar por segunda ocasión. Las preguntas a discutir son las siguientes. Número 1, ¿cómo te afecta saber que el amor a tu prójimo se expresa a través de la misericordia? La segunda pregunta, ahora que sabes de la misericordia, ¿qué piensas acerca de otros? Número 3, ¿cuál de las 5 marcas de la misericordia es la más difícil para ti? Y por último, comparte un momento de cuando alguien te mostró misericordia, cómo su inesperada amabilidad impactó tu vida. Me despido, esperando verlos la próxima semana, que tengan un excelente tiempo de plática y que tengan muy bonito grupo. Dios les bendiga.